Bueno, entonces el siguiente tema es la equivalencia entre las leyes de Gauss y Coulomb. ¿Ok? O sea, lo que vamos a hacer en esta clase es encontrar que estas dos leyes son de hecho equivalentes. Y vamos a aprovechar para obtener otros resultados que también son muy importantes, ¿no? Bueno, pero para sacar la equivalencia entre la ley de Gauss y la ley de Coulomb, primero necesito hacer un cálculo, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, el cálculo que quiero hacer es el siguiente. Ustedes recuerdan que en la expresión para el campo eléctrico, a ver, se los voy a poner aquí para que vean de qué estoy hablando. La expresión para el campo eléctrico aparece este término, que pues como pueden ver es muy importante porque no solo nos ha salido en el campo eléctrico para distribuciones volumétricas, sino que pues también en superficiales, lineales, en la carga puntual también sale ese término. Entonces como que se ve que tiene una importancia muy grande. Bueno, entonces déjenme mostrarles qué pasa si le sacamos la divergencia a este término. Entonces quiero sacarle la divergencia a ese término de ahí, ¿ok? Entonces quiero sacarle la divergencia a R entre R menos R' al cubo. Y quiero ver cuánto da, ¿no? Entonces, ok, bueno, entonces, entonces para que sea menos engorroso, calcular la divergencia de este término, lo que vamos a usar algunas identidades diferenciales, ¿no? Entonces, fíjense que o sea, si yo le saco la divergencia a todo este, a todo este vector, todo esto es un vector, ¿no? Porque lo de arriba es un vector y el denominador es un escalar. Entonces, básicamente lo que tengo es un vector por un escalar. Entonces, me gustaría utilizar una identidad diferencial que tenga un vector y un escalar. Entonces, esa identidad es justamente la divergencia de un escalar que depende de R por un vector que depende de R, ¿no? Quiero sacar la divergencia de estos dos. Bueno, resulta que pues esto es como la derivada de un producto y lo puedo escribir como phi por la divergencia de f más f punto el gradiente de phi, ¿no? Entonces, en este caso, aguas, aquí no se hagan bolas, esta phi de aquí no es el ángulo polar, es un campo escalar y f es un campo vectorial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la divergencia de esta cosa, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en esta expresión, a ver, ¿quién de ustedes me puede ayudar a identificar cuál es el escalar y cuál es el vector en esta expresión de aquí? O sea, entonces aquí le ponemos una flechita y decimos phi de r igual a ver, entonces ustedes me dicen, ¿cuál es el escalar aquí? El numerador. El El numerador, denominador, la norma. el denominador, ¿verdad? O sea que sería 1 entre r menos r' al cubo, ¿verdad? Porque es la magnitud de ese vector. Es la magnitud del vector r menos r'. Y esto lo puedo escribir como r menos r' a la menos 3, ¿no? Para simplificarme la vida. Bueno, y después de eso necesito identificar cuál es el vector. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es el vector? R menos R'. R menos R', ¿no? Ahora sí es el numerador. Bueno, de hecho, uno puede escoger combinaciones más complicadas de esto, ¿no? Pero esta es la más simple, pues. Bueno, entonces, a ver, en primer lugar, necesito el gradiente del escalar, ¿no? Entonces, esta expresión dice que necesito el gradiente del escalar
y esa misma expresión dice que necesito la divergencia del vector. Entonces, vamos a calcular en primer lugar el gradiente del escalar. Entonces, el gradiente del escalar es entonces, el gradiente del escalar, en este caso, es igual al gradiente de R menos R' a la menos 3, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo calculo esto? A ver, ¿quién me puede decir cuál sería el primer paso? A ver Pues si alguien... desarrollar la normal, ¿no? En términos de X, Y y Z. Una sería eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribirlo. Entonces, tengo el gradiente de esta cosa, ¿no? Y esa cosa es X menos X' al cuadrado más Y menos Y' al cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Y esto todo a la menos 3 medios, ¿no? Ok, siguiente paso, ¿cuál sería? Derivadas parciales. Las derivadas parciales, ¿no? O sea, me acuerdo de que el gradiente es simplemente y parcial con respecto a x más j parcial con respecto a y más k parcial con respecto a z. Y entonces todo esto multiplica, bueno, o actúa sobre esta cosa que tengo aquí entre corchetes, que es la norma del vector a la menos 3. Entonces, pues eso lo ponemos aquí. Bueno, entonces, igual que como nos pasó en la clase pasada, lo que me conviene en este caso es sacar la derivada parcial con respecto a x, ¿no? O sea, hacer nada más uno de estos y los demás, pues, van a ser muy parecidos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por hacer por la derivada con respecto, o sea, vamos a hacer pues. Entonces, a ver, ¿qué me da esto? Pues, ajá, ustedes me dicen, a ver. Menos 3 medios de lo que Ajá, tenemos adentro. de todo eso. Entonces, a ver, se me olvida que luego aquí es bien fácil. A ver, espérame tantito. Entonces, esto es igual a, entonces, que la canción. Esto es igual a, entonces, a ver, perdón, Miriam, me decías, menos 3 medios, ¿no? Aquí afuera, por esto, ¿no? Sí, pero o sea, le suma un 1 Ajá, al menos 3 medios. ajá. Ya menos Entonces, un medio. a la menos 5 medios, ¿no? Se le Sí, 5 resta medios. un 1, ¿no? Ok, porque es una derivada, no una integral. Bueno, y luego, Por 2x. sí, nada más, 2x nada más. 2x menos x'. 2x menos x', ¿verdad? Acuérdense que es la derivada del argumento, o sea, la derivada del argumento con respecto a x. Pero como esto está al cuadrado, entonces es 2x menos x' por la derivada de x, que es 1. Bueno, entonces esto finalmente lo que me deja es justamente, bueno, este 2 con este 2 se van. Y entonces lo que me queda es esta expresión de aquí a la menos 3 medios, ¿no? Entonces aquí tenemos esto a la menos 5 medios. Y no sé si no les parece conveniente, de una vez podríamos poner esto ya en el denominador, ¿no? Entonces, en lugar de que sea a la menos 3 medios, lo ponemos a las 5 medios. Entonces, esto sería a las 5 medios. Y ahí esa raya me quedó muy abajo. Entonces, así. Y pues tengo un menos 3 por x menos x'. ¿Ok? ¿Cómo ven? Ok, Sí, profe, nada más bueno, en I, ¿no? perdón. La I todavía no se le he puesto, ¿no? Porque si quieren la ponemos aquí, ¿no?
Si quieren la ponemos aquí, entonces esa I estaría aquí, así. Bueno, entonces ya tenemos esta expresión, ¿no? Bueno, entonces ahora yo podría, entonces ya ustedes seguramente me pueden decir qué es esto, ¿no? O sea, ustedes ya me pueden decir qué pasa si saco todo el gradiente y lo escribo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner el gradiente, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, el gradiente de R menos R' al menos 3, entonces es igual a todo esto, ¿no? Y a ver qué me dirían que le tengo que agregar a esta expresión para que ya esté completa. O lo escribimos, a ver, y por x menos x'. ¿Qué más? Falta sacar como factor Más común el 3, el menos 3, ¿no? el menos 3, muy bien, exactamente, muy bien. Entonces, a ver, déjame borro este igual. Entonces, igual a menos 3, muy bien. Y luego, ¿qué me faltaría aquí? JY menos Y'. Y menos Y', que es obviamente la derivada con respecto a Y, más K por Z menos Z'. Bueno, y a ver, y esto escrito de forma más compacta. A ver, lo de arriba, ¿qué quedamos que era? Desde la clase pasada ya nos había salido un término parecido a ese. R menos R'. R menos R', ¿verdad? Lo de arriba sigue siendo un vector. Por supuesto que tiene que ser un vector, ¿verdad? Porque el gradiente es un operador vectorial. ¿Y lo de abajo qué es? La La norma. normal de... Es la Sí. norma de R menos R' a la 5, ¿no? Entonces ya me quedó esa expresión, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a calcular la otra cosa que necesito, que es la divergencia de F. Entonces, a ver, vamos a calcular ahora, acuérdense ustedes que en la primera página del cálculo teníamos que calcular el gradiente del escalar, pero también ahora necesitamos la divergencia del vector y el vector es R menos R'. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la divergencia de F? Bueno, este es uno de los fáciles. Entonces, a ver, la divergencia de F es la parcial con respecto a X de F de X, más la parcial con respecto a Y de F de Y, más la parcial de F de Z con respecto a Z. ¿Ok? Es las tres componentes. Entonces, la divergencia de R menos R' es igual, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Es igual a la divergencia de R menos la divergencia de R'. Bueno, entonces, a Da ver, 3, ¿quién? ¿no? ¿Perdón? Da 3, ¿no? Da 3, exactamente. A ver, ¿este de aquí cuánto da? Joseph. 3. 3. ¿Y Ese este da cuánto 3. da? ¿Y el 0. otro? 0, exactamente. A ver, ¿por qué da 0 este? Porque estamos con variables primadas, no Es, con la R. exactamente, porque, a ver, lo voy a hacer una vez porque estamos empezando, pero esto es algo que tiene que quedar ya en sus mentes, ¿no? Para siempre, si quieren ser ingenieros físicos. Bueno, entonces la divergencia de R, de la definición que tengo arriba, pues es la parcial de X con respecto a X más la parcial de Y con respecto a Y más la parcial de Z con respecto a Z. Y entonces esto de aquí me da 3, como decía Joseph hace un momentito. Bueno, y el otro término es la parcial de X' con respecto a X más la parcial de Y' con respecto a Y más la parcial de Z' con respecto a Z. Entonces, en esta tengo puras derivadas de variables primadas con respecto a variables que no están primadas, entonces eso me da 0. Pero de este lado, este de aquí me da 1, este de aquí me da 1 y este de aquí me da 1. Entonces el resultado final de esto es 3. ¿Ok? Así de fácil. Bueno,
este es un resultado muy importante que además nos va a volver a salir. Entonces, para no tener que hacerlo cada vez que nos sale, es importante que ya se lo vayan memorizando. La divergencia de R es igual a 3. No importa en qué coordenadas lo calculen, no importa cómo le hagan, la divergencia de R es igual a 3. Este es un resultado muy importante. Bueno, entonces la divergencia, vamos a ponerlo doble aquí para que, entonces, y es más, vamos a ponerlo triple, R menos R' es igual a 3. Entonces, ahí tienen que la divergencia es 3. Ok, entonces, vamos a hacer una captura de pantalla y entonces ahora tenemos que insertar este resultado de aquí, este resultado de aquí y este resultado de aquí. Lo tenemos que insertar en aquella expresión que ya teníamos para la divergencia de el, o sea, para la divergencia de ese término que venimos diciendo desde hace rato, que pues, es un término muy especial es un término muy especial, pues no solo en electromagnetismo, es un término muy especial en muchas cosas, pues. Ahorita comentamos de eso. Entonces, estábamos calculando esto, ¿verdad? Esto, y queríamos saber cuánto da esto. Y vimos que esto era, bueno, salvo por el orden, que no me acuerdo en qué orden lo puse, pero pues es R menos R' a la menos 3, producto punto por el escalar, por el vector que diga. Entonces, por R menos R'. Y, o sea, esto de aquí es gradiente de phi, de R, y esto de aquí es punto F, ¿no? Es lo que nos había salido en la primera página. Bueno, más, y entonces ahora teníamos la divergencia de F, o sea, que es la divergencia de R menos R', que multiplica al escalar, que es R menos R' al cubo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, a la menos 3, perdón, aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir todos los resultados que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, aquí teníamos, o sea, el gradiente de esto era, a ver si ustedes me ayudan un poquito, era R menos R' entre R menos R'. ¿Y a qué potencia iba aquí? A las 5. A la 5, muy bien. 5 y todo esto punto R menos R', ¿no? Entonces, este es este y esto, ahí. Y esto es esto, ¿no? Es más, déjenme. Siempre me gusta destacar estas cosas para que... Entonces, pues así está ese término. Bueno, ¿y este término de aquí a qué era igual? Este de aquí. Era 3, ¿no? 3. 3. Y este a la menos 3 lo puedo escribir como R menos R' al cubo. Bueno, y entonces ¿esto a qué es igual? A ver, ¿quién me dice? Si hago Si los dos son vectores y hacemos R vector menos R vector punto R vector menos R vector, Ajá. es un norma al cuadrado. Exactamente, es este de aquí, ¿no? Lo que tú dices es este de aquí, punto este de aquí es la norma de ese vector al cuadrado, ¿no? Entonces esto es R menos R' al cuadrado, aquí hay un 3, y aquí tengo R Entonces da 0. prima a la 5. Aparentemente es 0, exactamente. Entonces R menos R' al cubo, y pues esto es menos 3 R menos R' al cubo más 3 entre R menos R' al cubo, y esto es igual a 0, ¿no? Y esto es sorprendente, pues para mí
De hecho, desde la primera vez que vi este cálculo hasta el día de hoy, cada vez que lo hago, me sorprendo casi igual de ese resultado. Parece que da 0, ¿no? A ver, pero si me pongo realmente estricto, ¿eso es 0? ¿O tengo que tener cuidado? Y si tengo que tener cuidado, ¿de qué tengo que tener cuidado? ¿No? A ver, ¿qué me podrían decir? Que la norma no debe ser 0. Bueno, que le falta. Que la norma no debe ser 0, exactamente. O sea que la divergencia de esa cosa es 0 sin ningún problema, excepto, entonces vamos a escribirlo así. En el primer término Sí, del primer renglón azul, el numerador es al cuadrado, ¿no? al cuadrado, sí, cierto, discúlpame. Aquí puse al cubo, ¿verdad? Aquí es, muy bien. Aquí es al cuadrado, muy bien. Exactamente, es este por este, ¿no? Este por este y este por este te dan al cuadrado. Muchas gracias. Entonces, pues esto da 0, ¿no? Entonces, pero como decía Miriam, hay que tener cuidado en aquellos puntos en donde la norma es igual a 0. Y eso ocurre en un solo lugar. Entonces, a ver, vamos a escribir este resultado de manera resumida. O sea que divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo es igual, si quieren aquí le ponemos un paréntesis así para que se entienda que le estamos sacando la divergencia a toda esa cosa, ¿no? Entonces, la divergencia de esto es igual a 0 si R es diferente de R'. O sea, para que la norma no sea igual a 0. Pero esto de aquí, pero la divergencia de esta cosa, otra vez, R menos R' entre R menos R' es diferente de 0, o sea, no sabemos qué es, ¿no? Si R es igual a R'. Y de hecho, a ver, fíjense que no es muy fácil decir a qué es igual la divergencia de eso cuando R menos R' tiende a 0, porque si se fijan, o sea, si yo le tomo el límite a esta expresión, siguiendo más o menos las cosas que sé de cálculo, esta cosa de aquí tiende a infinito, ¿no? O esta de aquí tiende a infinito, y esta también tiende a infinito. Y las dos, o sea, una tiende a menos 3 por infinito y la otra tiende a 3 por infinito. Y acuérdense que esos límites en cálculo uno nunca sabe bien qué dan, ¿no? Eso podría dar 0, podría dar un número o podría dar infinito. Bueno, lo que vamos a ver es que eso da infinito. O sea que la divergencia de eso da infinito, pero da un infinito muy particular, no da cualquier infinito, ¿ok? Bueno, entonces, lo que les acabo de mostrar ahorita es la evidencia de que la divergencia de esta cosa, la divergencia vale 0 si R es igual a R', y la divergencia de eso, ¿quién sabe a qué es igual? Cuando R y R' son iguales, ¿no? No sabemos a qué es igual. De hecho, Eso quiere decir que nos paramos sobre la fuente de campo, ¿no? eso, en el caso del campo eléctrico, lo que quiere decir es que estás en un lugar en donde hay una fuente. O sea, que quiere decir que la fuente podría ser una carga puntual o podría ser un diferencial de volumen de una densidad de carga, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, de hecho, qué bueno que lo comentas, ahorita lo vamos a platicar con más detalle. Bueno, entonces, miren, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Entonces, imagínense que lo que yo tengo es una función, la que sea. Entonces, o sea, un campo vectorial, un campo escalar, vamos a hacerlo con un campo escalar, y que aquí tengo R menos R' y luego aquí tengo
R menos R' al cubo. Y aquí tengo el diferencial de volumen sobre la variable primada. ¿Ok? Tengo eso. Y quiero entender qué es eso. Bueno, ¿por qué estoy haciendo eso? Bueno, pues porque en el campo eléctrico justamente tengo esto, ¿verdad? Tengo una densidad de carga aquí y, en fin, bueno. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿para qué le hace tanto a la jalada al profesor si podríamos poner la ρ ahí? Bueno, yo les quiero mostrar que esto es cierto para cualquier función. O sea que esto va a servir en hidrodinámica, en relatividad, o sea, va a servir en un montón de disciplinas de la física y de las matemáticas. Bueno, entonces, vamos a hacer este cálculo y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí, perdónenme, aquí vamos a ponerle una prima para que se parezca a la expresión del campo eléctrico, ¿no? Y vamos a suponer que estoy integrando sobre todo el espacio. Esta B de aquí simboliza todo el espacio. Y luego le saco la divergencia a esta expresión y quiero ver qué pasa. ¿Ok? Bueno, entonces pues esta divergencia actúa sobre las variables no primadas. Entonces lo que puedo hacer es, pues, meterla a la integral. Entonces, pues la meto a la integral. Entonces vamos a meter esa divergencia a la integral y entonces me queda la divergencia de esto. Ok, la divergencia de esto y la integral de volumen. Bueno, y esto ya lo hicimos. Ustedes ya vieron que la divergencia de un escalar por un vector, pues es simplemente el gradiente del escalar, ¿no? Por el vector. Entonces esto va así. Por el vector, que en este caso es R menos R' sobre R menos R' al cubo, por el diferencial de B', pero aparte, si quieren, vamos a dejarlo todo esto, entre corchetes para que vean de dónde salió. Y entonces, y luego, pues es el escalar por la divergencia de R menos R'. Entonces aquí, pues fíjense que ya están empezando a pasar cosas que uno puede identificar como que ya conoce, porque pues este término aquí tiene la divergencia esta de aquí, ¿no? Bueno, y este término de aquí, a ver, ¿quién me puede decir cuánto vale esto? 0. 0, ¿verdad? Otra vez tengo el gradiente que está sacado sobre las variables no primadas, sobre las variables primadas, entonces esto da 0. Entonces este término da 0 y finalmente me queda simplemente este término de aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, ese término, y que no se me olvide la integral, ¿verdad? Y que no se me olvide borrar esto y que no se me olvide que este es diferencial de B'. ¿Ok? Y esto tengo que integrarlo sobre todo el espacio. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo puedo hacer esa integral? O sea, porque fíjense que lo que tengo es lo siguiente, o sea, tengo mi sistema de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, tengo este sistema de coordenadas y tengo dos vectores en esta, si me fijo en el término que está dentro de la integral, tengo dos vectores. Tengo por un lado el vector R y por otro lado tengo el vector R'. ¿Ok? Y el vector R' lo que hace es barrer todo el espacio, ¿verdad? Porque estoy integrando sobre las variables primadas. Entonces el vector R', ahí dibujé uno, pero pues va a haber una multitud infinita de vectores R'. Entonces, alguno de los vectores R' que yo voy a incluir en esta integral, va a ser igual a R. Pero la gran mayoría de los otros vectores de R' no van a ser iguales a R. Entonces, si se fijan, alrededor de R, tengo que tener cuidado, porque cuando R' toque a R,
En ese caso, la divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo, quién sabe cuánto vale. Entonces, tengo que tener cuidado con ese punto. Entonces, por eso, lo que voy a hacer es, voy a separar la integral en dos partes. Entonces, voy a separar la integral en un punto que está alrededor de R, ¿ok? Entonces, y a este volumen lo voy a llamar B0. Y el resto del espacio. Entonces, esta integral de aquí la puedo escribir como, y el resto del espacio vamos a llamarlo B', ¿ok? Entonces, tengo B0 y B'. Si ustedes juntan los conjuntos de B0 más B', esto les da el conjunto de puntos de todo el espacio, de todo el universo. Muy bien. Entonces, esta integral de aquí la puedo escribir juntando esos dos términos de ahí, ¿no? Entonces, ok. Vamos a juntar esas dos integrales. Digo, vamos a escribir esto, ¿no? Vamos a ponerlo así para que ustedes lo vean con claridad. Y entonces esto, pues lo podemos escribir como igual a esta integral, ¿no? Esta integral de aquí, esta misma integral, entonces, bueno, este cálculo, bueno, entonces sería B0 más B', ¿verdad? Porque tenemos que porque tenemos estos dos volúmenes, ¿no? Bueno, a ver, entonces, B', en B' les recuerdo, R y R', R es diferente de R', ¿ok? En B'. Y en B0 está el punto en que R es igual a R'. Y de hecho, B0 lo voy a hacer tan chiquitito, o sea, el volumen B0 lo voy a hacer tan chiquitito, que es una esferita que cubre a ese punto. O sea, es una esfera que tiene un radio que tiende a 0. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto Profe. da esta integral que tengo aquí abajo? Profe. Sí, dime. ¿Y ahí el diferencial no cambia? ¿El diferencial de volumen? No, ¿verdad? Porque es... Ajá. No, simplemente estás integrando sobre un conjunto diferente de puntos, ¿no? Es como si dijeras, voy a integrar sobre una esfera y sobre un cubo, ¿no? En este caso estás integrando sobre una esferita, o sea, si lo quieres ver así un poquito más, pues tienes a B0, que es un puntito, ¿no? Es un volumen muy chiquitito. Es más, mira, vamos a dibujarlo así para que simbolice mejor lo que es. Entonces, este es B0, que tiene en el centro un punto. Ese punto es justo donde R es igual a R', y luego tienes el resto del espacio que es B', ¿no? Entonces, B' es todo lo que hay afuera y B0 es justo lo que hay adentro, ¿no? Bueno, bueno, igual y sí, para que quede un dibujo más o menos. Ok, y B0 es este puntito, es este espacio donde R y R' son iguales, ¿no? Entonces, el diferencial de volumen no tiene por qué cambiar, ¿no? Simplemente estás integrando sobre un conjunto diferente de puntos, ¿no? O sea, en términos prácticos, lo que estaría pasando es que la integral, cuando pones las variables de integración, o sea, cuando pones las tres integrales, porque esta integral de aquí es una integral sobre volumen, o sea que en realidad es una integral triple, ¿no? Entonces, los límites de integración aquí no incluyen a este volumencito, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bueno, a ver, entonces, nada más que el problema de este cálculo es que hay que tener muchísimas cosas hay que tener muchas cosas en cuenta al mismo tiempo. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto da esta integral de aquí abajo? ¿Y por qué da eso? 0. Da 0, ¿por qué?
Porque por lo que Sí, es calculamos lo mismo antes. que teníamos que Porque calculamos calculamos antes que la- multiplicado por un escalar, eso da 0. Exactamente. La divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo da 0. Y como eso ocurre, entonces esta integral de aquí da 0. Y aparte, ¿por qué? ¿Por qué da 0? Porque R es diferente de R' en este lugar del espacio. Aquí R y R' son diferentes. Entonces, esta cosa de aquí, este término de aquí vale 0 y la única integral que me queda es la integral alrededor del volumencito 0 en el que R y R' son iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a capturar esta pantalla que pues fue mucha repetición de lo que ya habíamos visto, pero yo digo que vale la pena. Bueno, entonces la única integral que nos queda es esta de aquí, ¿ok? Entonces vamos a copiar esta integral y y vamos a llevarla a la siguiente hoja. Y vamos a ponerla aquí. Entonces, entonces esta y esta integral sí nos da algo diferente. Bueno, ahora quiero que se fijen que ese volumen 0 es muy pequeñito. O sea que en B0, entonces, fíjense, voy a hacer una cosa que es casi como si no hubiera hecho nada, pero el paso que voy a dar es importantísimo. ¿Ok? Voy a dar un paso súper importante, que es este. Le voy a borrar la prima a la FDR. Entonces, y aquí les voy a poner una... ¿No? Borré la prima. ¿Por qué pude hacer eso en ese volumencito? A ver, ¿quién me puede decir? Porque supusimos que eran iguales. Porque son equivalentes. Porque en ese punto, o sea, en ese volumen, que es muy pequeñito y que solo contiene un punto, R y R' son iguales. Entonces aquí ponemos porque en B0, R es igual a R'. Bueno, entonces, hacer eso me abre las posibilidades porque como ahora esta no es la variable de integración, la puedo sacar de la integral. Y entonces la f de r me queda aquí afuera y aquí me queda la integral de la divergencia de r menos, bueno, de todo eso, ¿no? Profe, Sí, dime. ¿y esos términos no se anularían las restas de R menos R' si son iguales? No, a ver, muy buena pregunta. A ver, a ver, comenten algo sobre eso. Es una muy buena pregunta. Que ahí está el tema de Gauss, porque la división te indica que va a infinito, pero el numerador te dice que va a 0. Entonces ahí Exacto. habría un conflicto de límites. Hay un problema de límites, ¿verdad? Porque el numerador iría a 0 y el denominador también va a 0. Pero si te fijas, el denominador va a 0 al cubo y el numerador va a 0 a la 1. Entonces, ¿quién sabe qué da eso? ¿Ok? Bueno, entonces, como es imposible calcular esto de esta manera, lo que voy a hacer es utilizar el teorema de la divergencia. ¿Ok? Bueno, pero antes de eso, voy a adoptar un nuevo nombre para las variables. De hecho, voy a decir lo siguiente. R es igual a R, o sea, la R mayúscula la voy a llamar R menos R'. Y ya, eso es todo lo que voy a hacer. O sea, ¿qué quiere decir haber definido una variable que se llama R igual a R menos R'? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Perdón, la variable que quiero definir es R' menos R. Ahorita les digo por qué.
R es igual a R' menos R. ¿Ok? Quiero definirlo así porque se me da la gana. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo estaba en un sistema de coordenadas. O sea, mi sistema de coordenadas tenía su origen en algún lugar y yo tenía el vector R y luego aparte tenía el vector R', que como ya vimos, lo que hace es como escanear todo el espacio en todo el espacio, ¿no? Y el vector R está en algún lugar muy particular, un lugar fijo. En términos del campo eléctrico, R' lo que está haciendo es escanear todo el espacio en donde está la densidad de carga y el vector R está en algún punto fijo del espacio en donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Bueno, entonces, si yo escribo R más, si se fijan, si yo pongo al vector R aquí, entonces lo que me queda es que R más R es igual a R'. Entonces, R es igual a R' menos R, que es justamente lo que teníamos aquí como la definición. O sea que este es el vector R, ¿ok? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es poner un nuevo sistema de coordenadas. O sea que al definir este vector, lo que hice es colocarme en un nuevo sistema de coordenadas que está en el punto R. Entonces ahora tengo un nuevo sistema de coordenadas, Y, ¿no? X, perdón, Z era ese, ¿no? Es un nuevo sistema de coordenadas que está en este punto, X, Z y Y. ¿Ok? Y este nuevo sistema de coordenadas me conviene porque está centrado en el vector R. Bueno, entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo puedo sacar esta divergencia la estoy sacando con respecto a las variables no primadas, ¿ok? O sea que la divergencia, digamos, para ponerlo así bien concreto, esta divergencia de aquí es esta de aquí. Bueno, ahora ustedes fíjense que la divergencia de R, si yo la escribo en términos de la R que tengo aquí, es igual a la divergencia del vector R, porque las variables, perdón, es menos la divergencia de R, porque como R es igual a XY más YJ más ZK, entonces el vector R, pues yo lo podría escribir como X, ¿no? Más Y, J, más Z, ZK. Y entonces, pues lo que va a pasar es simplemente que X, ¿no? Por ejemplo, X mayúscula es igual a X' menos X, Y mayúscula es Y' menos, a ver, aquí estoy mal, Y' menos y Z es Z' menos Z, ¿no? Eso, pues ustedes lo ven de aquí, ¿ok? Bueno, entonces, pues si ustedes sacan por ejemplo, sacan, a ver, ahorita regresamos a ese resultado. Si ustedes sacan la derivada con respecto a X, por ejemplo, si ustedes sacan la derivada con respecto a X mayúscula, ¿no? A ver, déjenme escribir un poquito. A veces puedo pecar de repetir mucho las cosas, pero creo que es mejor. ¿No? Esto ya lo sabíamos. Y el gradiente de R mayúscula o nabla de R mayúscula es I por la parcial con respecto a X más J por la parcial con respecto a Y
más K por la parcial con respecto a Z mayúscula, ¿no? Bueno, entonces, ustedes saquen la parcial con respecto a X mayúscula de cualquier función y siguiendo la regla de la cadena, la parcial con respecto a X mayúscula es la parcial con respecto a X de, o sea, siguiendo la regla de la cadena, la parcial de X mayúscula es, por ejemplo, la parcial con respecto, a ver, de una función, ¿no? De la función que sea, es la derivada de esa función con respecto a X por la derivada de X con respecto a X mayúscula. Bueno, y a ver, ¿quién me puede? Y bueno, por ejemplo, podrían poner aquí la parcial de, vamos a poner la regla de la cadena completita para que se vea muy claramente qué es lo que estoy haciendo, más la parcial de f con respecto a z por la parcial de z con respecto a x mayúscula, ¿ok? Regla de la cadena. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto da esto? La parcial de x con respecto a x mayúscula. Les recuerdo que x mayúscula es igual a x menos, es x' menos x, ¿no? Sería -1, ¿no, profe? Sería -1, exactamente, ¿no? X es x' menos x, entonces esto de aquí, este término de aquí es -1. Este es -1. Y a ver, ¿y quién me puede decir cuánto vale esto? Claro. 0, porque la x no depende de la y la y no depende de x. Entonces este es 0 y este de aquí es 0. Y entonces, pues, lo que queda de este resultado es que la derivada con respecto a x es menos la derivada de f con respecto a x. Y análogamente se pueden encontrar los resultados adicionales de que la parcial de f con respecto a y es igual a menos la parcial de f con respecto a y se puede encontrar que la parcial de f con respecto a z es igual a menos la parcial de f con respecto a z minúscula. Entonces, de esto se ve claramente que la divergencia o el nabla de R es igual a menos nabla de R. ¿Ok? Eso, todo ese relajo, nada más para probar eso. Bueno, entonces ya estoy listo para cambiarme a ese sistema de coordenadas. O sea, que quiere decir que esta integral de aquí la puedo pasar ahora a ese sistema de coordenadas. Entonces, vamos a pasarla a ese sistema de coordenadas. Bueno, entonces, si la paso a ese sistema de coordenadas, entonces lo que me queda es que esto es f de r por la integral de la divergencia con respecto a las variables r, punto r, ¿no? Porque r menos r' cambió de signo y nabla de r también cambió de signo, entre r al cubo por el diferencial de volumen. Y les recuerdo que esta integral va sobre B0, que es el pequeño volumencito que está alrededor de R igual a R'. Bueno, entonces, pues voy a aplicar el teorema de la divergencia aquí. Ese es el... Profe, ¿ahí no nos falta un signo menos? No, porque, fíjate, o sea, tienes un signo de que, acuérdate que aquí es... Entonces, este te da un signo, ¿no? Pero acuérdate... Y el vector del otro lado tiene otro signo y con Y ese se este vuelve también tiene otro signo. Entonces, este es menos R y este de aquí es menos el gradiente con respecto a R. Entonces, cuando tienes menos, menos, te queda más, ¿no? Bueno, entonces, lo que estoy haciendo es integrar sobre una pequeña esfera. Entonces, voy a aplicar el teorema de la divergencia. Y lo que me queda es que el teorema de la divergencia, entonces, es la integral sobre la superficie, ¿no? Del vector R, punto la normal, ahorita discutimos cuál es esa, por el diferencial de superficie.
Y estoy integrando sobre S0. S0 es la superficie que cubre al volumen 0. Bueno, entonces, lo que me conviene es escoger esa superficie con forma esférica. Y la voy a hacer tender a 0. Fíjense que, ¿por qué es importante aplicar el teorema de la divergencia? Bueno, porque el punto R igual a R' es muy conflictivo. Ya vimos que nunca podemos saber cuánto vale, ¿no? Sabemos que diverge, o que podría ser divergente, pero no estamos seguros. Entonces, lo que vamos a hacer es evitarlo, ¿no? Vamos a evitar ese punto. Nos vamos a acercar mucho, pero lo vamos a evitar. Bueno, entonces, el teorema de la divergencia nos permite hacer eso, porque en lugar de integrar sobre ese punto, integramos sobre la superficie que está alrededor de ese punto. Entonces, integramos sobre esa superficie. A ver, si esa superficie es una esfera, entonces, ¿quién me podría decir qué radio tiene esa esfera? Bueno, vamos a Sí, una llamarle diferencial de radio, ¿no? De R. R0, R. donde R0, como tú dices, es un diferencial de radio, o sea, es un radio que voy a hacer tender a 0, ¿ok? Entonces, integro sobre esa superficie. Muy bien, entonces, ¿y el vector normal de superficie? ¿Qué dirías tú que es en este caso? O quien sea, ¿no? Yo digo tú, pero UR. pues sería el vector radial, ¿verdad? Y entonces tengo R punto UR, vamos a poner, es UR mayúscula, ¿verdad? Por el diferencial de superficie. Y el diferencial de superficie, pues es R0 al cuadrado por el seno de teta, por el diferencial de teta, por el diferencial del ángulo polar, y todo esto dividido entre R al cubo. Bueno, y como estoy integrando sobre la superficie, R pues es simplemente, o sea, la magnitud del radio es R0. Y esta R de aquí la puedo sustituir por R0 por UR, porque pues es el vector R que está sobre cualquier lugar de la superficie. Y entonces esto lo que me da es F de R por la integral de superficie, y entonces me queda R0 por UR punto UR por R0 al cubo, por R0 al cuadrado, seno de teta, seno de teta, diferencial de phi, entre R0 al cubo. Y si me quiero poner muy formal, entonces aquí voy a tener que poner igual al límite cuando R0 tiende a 0. ¿Ok? Porque quiero que esa superficie se haga chiquita, 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 ¿no? Ok, entonces a ver, ¿qué me da esto? A ver, ¿qué cosas se cancelan aquí? ¿Qué me podrían decir que se cancela ahí? Las R0s, igual. Las R0 se cancelan. Y nada más nos queda en términos de seno de teta, de Ajá. teta de phi. Eso, entonces te queda una integral de superficie, ¿no? Seno de teta, diferencial de phi. Seno de teta va entre 0 y pi porque quiero integrar sobre toda la esfera. Bueno, teta va entre 0 y pi y phi va entre 0 y 2 pi. Bueno, ¿cuánto da esta integral? A ver, primero la de phi, ¿no? ¿Cuánto da la integral de phi? 2pi. 2pi. Entonces me queda 2pi por f de r y por la integral del seno de teta, diferencial de teta, entre 0 y pi. ¿Ok? 2. Y esa integral me da 2, exactamente. Entonces digo, vamos a hacerla porque ya lo hemos hecho con tanto detalle que no vamos a cambiar ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es 2pi? ¿Qué era lo que me quedaba? 2pi. Ah, bueno, era muy fácil, ¿no? Era eso. Ok. Entonces, pues eso es igual a 2pi por f de r por la integral de seno de teta entre 0 y pi por el diferencial de teta. Entonces, la integral de seno de teta es menos coseno de teta, ¿no? Menos
coseno de teta entre 0 y pi. Y esto es, pues, menos 1, eso es menos 2. Entonces me queda 4pi por el 4pi. 4pi por f de r. Ok, eso es lo que me salió. Entonces, quiero que chequen qué es, o sea, llevamos horas haciendo este cálculo, ¿no? Entonces, quiero que vean qué es lo que hicimos. O sea, a qué resultado llegamos. Llegamos al siguiente resultado. Entonces, hay 3 etapas que me gustaría que quedaran claras. Entonces, la primera etapa es que la divergencia hicimos esto. Por R menos R' entre R menos R' al cubo por el diferencial de B'. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hicimos. En una etapa intermedia, este resultado tomó esta forma. ¿Ok? Y en la etapa final, esto me dio 4pi por f de r. Bueno, entonces, fíjense qué curioso lo que ocurrió. Bueno, aquí no nos olvidemos de que esto era R', ¿no? Esto es muy importante que sea R'. Pues si eso es f de r, bueno, creo que da lo mismo, pero no es muy interesante. Y estoy integrando sobre todo el espacio. Y lo que vimos es que el espacio se separaba en 2 partes. Bueno, no es que se separara así el espacio, sino que nosotros lo separamos en 2 partes. Una en la que R es igual a R' y otra en la que R y R' son diferentes. Bueno, entonces, fíjense, quiero que vean qué es lo que pasa con esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí. Entonces, esta cosa, en primer lugar, me saca un 4pi. Pero al integrar sobre todo el espacio, la divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo es 0 en todos lados, salvo en un lugar. Y ese lugar es donde R es igual a R'. Entonces, todos los valores de f de R' se descartan. Todos aquellos valores en los que R es diferente de R' quedan descartados de esa integral, porque están multiplicados por una cosa que da 0. Pero hay un solo lugar en todo el espacio en donde la divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo no es 0, sino que vale otra cosa que todavía no hemos podido decir cuánto es, y que resulta que hace que nada más salga 4pi por lo que vale la función o el campo escalar en ese lugar, en R igual a R'. O sea que todo lo demás queda descartado y el único lugar en el que me da el valor es f de R', en donde R' es igual a R. O sea que me da f de R. Bueno, pues entonces lo que quiere decir esto es que esta divergencia de aquí, esta cosa de aquí, es igual a, quiere decir que esta cosa de aquí, a ver, ahí vamos a tener cuidado con eso. Entonces, esta cosa de aquí es igual a 0 cuando R es diferente de R'. Y esta cosa es igual, y esta cosa de aquí resulta ser igual a ver, ¿a qué dirían ustedes que es igual esto cuando R es igual a R'? ¿A qué dirían ustedes que es igual? A ver. Infinito, ¿no? Como infinito, exactamente, pero si te fijas, no es cualquier infinito. Es infinito en las 3 direcciones, ¿no? Es como infinito en las 3 direcciones. De hecho, esto es como 1 entre el diferencial de B',
Porque si te fijas, en todos lados esto vale 0, excepto en un punto en donde vale como 1 entre diferencial de B', y esto obviamente tiende a infinito. Y entonces eso hace que este diferencial de B' se cancele con este, y lo único que me queda es el valor de la función en ese lugar. O sea que es una función que vale 0 en todos lados, o sea, es un campo, la divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo, es un campo escalar que es igual a 0 en todos lados, excepto en un lugar en donde vale R'. Bueno, pues a esa cosa se le llama delta de Dirac y seguramente ustedes ya han oído hablar de ella. Entonces vamos a resumir un poquito el resultado porque es importantísimo, porque nos va a volver a salir y lo vamos a necesitar en el siguiente tema que veamos, lo vamos a necesitar. Entonces es importante que esto quede clarísimo. Entonces, entonces, esta cosa que me acaba de salir aquí, R menos R' entre R menos R' al cubo, es igual a 4pi por la delta de Dirac. Y la delta de Dirac se escribe de esta manera. Y esta es la delta de Dirac. ¿Alguien sabe quién es Dirac? Sí, un físico muy importante del siglo pasado, que, bueno, el entrelazamiento cuántico es una de sus aportaciones. El Dirac era un cuate brillantísimo, en mi opinión. Como tú dices, es un físico de hecho, de principios del siglo pasado. O sea, él nació en el siglo XIX, pero sus contribuciones más importantes son del siglo XX, de principios del siglo XX, y los hizo en mecánica cuántica. Entonces tiene un chorro de cosas. Hay una notación que lleva su nombre. Él escribió la ecuación de Dirac, que es la ecuación, o sea, que es como la ecuación de la mecánica cuántica, que toma en cuenta efectos relativistas, ¿no? Está la ecuación de Schrödinger, que pues es una ecuación cuántica, es como la ecuación de la mecánica cuántica, pero que no toma en cuenta efectos relativistas, y la ecuación de Dirac es una ecuación que toma en cuenta efectos relativistas para fermiones. Y eso se le ocurrió a Dirac. Hay una notación que lleva su nombre. De hecho, esa notación que lleva su nombre es la más difundida hoy en día. Por ejemplo, toda la gente que se dedica a las finanzas y que hacen computación cuántica conocen esa notación, que es, por ejemplo, esto de aquí es un ket, ¿no? Esto se llama ket, y esto se llama bra, y representan estados cuánticos de algún sistema, pues esta notación así de ponerlo como o sea, si se fijan, esto se llama bra y esto se llama ket. Entonces, si ustedes escriben algo así, bueno, lo inventó Dirac para que uno dijera bracket, ¿no? Entonces eso es un bracket. Entonces, bueno, esa notación la inventó él, bueno, y un montón de cosas. Y entre esas cosas está la delta de Dirac. O sea, que se fijan, es un invento, la delta de Dirac es un invento bastante moderno, ¿no? Teniendo en cuenta que el cálculo diferencial que usamos en esta clase es de hace 3 siglos, pues esta delta de Dirac es de hace quizá menos de un siglo o alrededor de un siglo, pues no es tanto, ¿no? Entonces, en fin, bueno, entonces fíjense ¿qué me salió? Si yo meto esta definición en la primera ecuación que tengo, lo que dice esto es que si yo hago esta integral, esto me da f de r, ¿ok? O sea que si yo integro una variable multiplicada por la delta de Dirac, lo que me da es, o sea, si yo integro una función, un campo escalar sobre la delta de Dirac, lo que me da es la función en el lugar en el que R
es igual a R', que ese es el lugar tan especial del espacio en donde la divergencia es, en donde la divergencia de R menos R' entre R menos R' no sabemos, bueno, no sabíamos, ahora tenemos una idea. Entonces, la delta de Dirac en realidad no es una función. En realidad, el nombre que le corresponde mejor es distribución, porque es una distribución, ¿no? Porque en todos lados vale 0, es como una especie de distribución estadística, que en todos lados vale 0 y en un lugar vale 1 entre el diferencial de volumen, ¿ok? O digamos que tiende a 1 entre el diferencial de volumen. Bueno, pues entonces, esta relación de aquí es importantísima, pero importantísima esta relación y la vamos a necesitar para un chorro de cosas. Y esta otra relación que tenemos aquí arriba también la vamos a necesitar para un chorro de cosas. Y esta relación que tenemos aquí arriba también es importantísima y la vamos a necesitar para un montonal de cosas. Bueno, pero ustedes se deben estar preguntando, ¿y qué cuernos con la ley de Gauss? ¿Y qué cuernos con la ley de Coulomb? O sea, ¿cómo todo esto me lleva a concluir que la ley de Coulomb y la ley de Gauss son equivalentes? Bueno, pues muy fácil, porque ya tenemos todo el aparato matemático para llegar a ese resultado. Entonces, fíjense que vamos a empezar por la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss. Entonces, ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss dice que el campo eléctrico por el diferencial de superficie sobre una superficie multiplicado por epsilon 0 es igual a 1, es igual a la carga encerrada. Y la carga encerrada yo la puedo entender como la integral de volumen sobre el volumen encerrado en S, ¿no? Entonces tengo un volumen y tengo la superficie S que encierra ese volumen. Entonces, vamos a transformar un poquito la ley de Gauss. Entonces usamos el teorema de la divergencia y del teorema de la divergencia me queda, a ver, usen el teorema de la divergencia y díganme qué me da esto. Si uso el teorema de la divergencia. Ajá. Por la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico. Ajá. Por el diferencial de volumen, ¿no? Sí. Y esto debe ser igual a la integral de rho de R por el diferencial de volumen. ¿Ok? Y si quieren aquí, lo que podemos hacer para que esto esté un poquito mejor es recordar que la E en así depende del volumen. Bueno, entonces ahora esta integral me la traigo para acá y entonces lo que me queda es la integral de volumen de epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico menos la densidad de volumen de carga por el diferencial de volumen, y esto es igual a 0. Y este volumen de aquí es completamente arbitrario, o sea que lo puedo hacer arbitrariamente pequeño, entonces puedo llevar ese volumen a que esté en un solo punto, y para que eso dé 0, entonces el interior del integrando debe dar 0. O sea, este integrando de aquí debe dar 0. Entonces eso quiere decir que epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico menos rho de R debe ser igual a 0. Y esto quiere decir que la divergencia del campo eléctrico debe ser igual a la densidad de carga entre epsilon 0. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no he hecho nada nuevo, nada más tomé la ley de Gauss y le apliqué el teorema de la divergencia y puse la ley de Gauss en su forma diferencial. ¿Ok? Entonces, bueno, quizá sí es importante resaltar esto. Esta es la forma diferencial de la ley de Gauss. Ay, la ley de Gauss. ¿Ok?
Bueno, entonces ahora me voy a la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces, la ley de Coulomb dice otra cosa. A ver, déjenme ver si voy bien con las capturas de pantalla. Sí, voy bien. Ok, entonces, tomamos la ley de Coulomb. Ahora, ley de Coulomb. Ok, entonces la ley de Coulomb dice el campo eléctrico. Bueno, la ley de Coulomb no dice esto, pero recuerden que esto lo sacamos de la ley de Coulomb, que el campo eléctrico era 1 entre 4 pi epsilon 0 por la integral de la densidad de carga, rho prima por R menos R prima entre R menos R prima al cubo por el diferencial de B prima. Bueno, entonces la ley de Gauss, en la ley de Gauss la divergencia de E era igual a rho entre epsilon 0. Entonces, quiero ver si esto mismo ocurre en la ley de Coulomb. Entonces, le saco la divergencia al campo eléctrico y entonces esto es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por la divergencia de esta integral. Y, a ver, quiero que ustedes me digan cuál sería el siguiente paso que tengo que seguir de todo lo que hemos visto hoy. Así, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué siguiente paso tendría que dar en esta igualdad? A ver, ¿quién me dice? Hay que meter la Poner la delta divergencia. de Dirac. Exactamente, entonces metemos la divergencia, ¿no? Adentro de esta ecuación, ¿no? Entonces, siguiente paso, vamos a poner esto un poquito más acá, vamos a borrar la integral, entonces la divergencia entra a esta expresión, ¿no? Entonces, divergencia entra a la integral y 1 entre 4 pi epsilon 0. Siguiente paso, ¿qué me dirían que pasa en el siguiente paso? ¿Qué harían? Ahora acuérdense que... Ajá. Suponer que R y R' son iguales. No, a ver. No hace falta, ¿no? Ya, eso ya... A ver, esta Sustituir lo que divergencia... encontramos por 4pi por la función. Pero todavía no puedo, ¿no? Porque esto, acuérdense que había una identidad diferencial en donde me salían dos términos, pero el gradiente de rho de R' es 0, entonces la divergencia se venía hasta acá, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, cuando separábamos las integrales, ¿no? Exactamente, acuérdense que la divergencia actúa básicamente sobre este escalar y sobre este vector. Entonces se dividía en dos, ¿no? Bueno, regresen al otro cálculo y chéquenlo ahí. Muy importante entender esto. Bueno, ¿y esto de aquí a qué es igual? ¿A qué es igual esta divergencia de aquí? 4 pi por La delta de Dirac, ¿no? Entonces, esa cosa de ahí es la delta de Dirac. Entonces, eso quiere decir que lo que me queda es que la divergencia del campo eléctrico es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por la integral de rho de R'. A ver, déjenme checar que rho de R', muy bien. Y luego ustedes me decían que esto es igual a ¿qué? Entonces, tienen esta relación de aquí, ¿no? Esta de aquí. Entonces, esto de aquí, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era Hiram o Tonatiuh, que me decían que esto es 4 pi por la delta de Dirac, ¿no? Y entonces, esto es 4 pi por la delta de Dirac por el diferencial de volumen. Y entonces, este 4 pi se cancela con este 4 pi, este aquí se cancela con este, y lo que me queda es 1 entre epsilon 0 por la integral de rho de R',
por la delta de Dirac. ¿Ok? Bueno, y a ver, ¿quién me puede decir? Les recuerdo que casi que la definición de la delta de Dirac era esta, ¿no? Esta era la definición de la delta de Dirac. Entonces, ¿cuánto me da todo esto? Solo rho de R'. ¿Rho de R' o No, de R, porque de R, verdad? Sí. Porque estás integrando sobre las variables primadas, entonces solo te queda la rho de R evaluada en R. La variable primada no debería salir porque estás integrando sobre ella. Entonces llegas al resultado de que la divergencia del campo eléctrico es igual a 1 entre epsilon 0 por rho de R. Y este resultado es exactamente el mismo que el que obtuvimos con la ley de Gauss. Entonces, si se fijan, la ley de Gauss y la ley de Coulomb son equivalentes. ¿Ok? Entonces, si ustedes usan la ley de Gauss o ustedes usan la ley de Coulomb, el resultado que les tiene que salir es exactamente el mismo porque esas dos leyes son equivalentes, ¿no? Entonces, Profe, sí, dime. ¿puedes repetir el paso de la integral? ¿Cuál de aquí? Sí, de cómo pasó Bueno, a nada más. porque esto lo demostramos hace un rato, ¿no? Esto de aquí, ¿te acuerdas? Esta cosa de aquí es lo que demostramos en la primera parte de la Sí. clase, ¿no? Todo el relajo que hicimos la primera parte de la clase es para demostrar esto, ¿no? Que es esta propiedad que tiene la delta de Dirac, ¿no? Que si integras una función, te deja la función en el lugar en el que R es igual a R', ¿no? Entonces, aquí lo único que hice, o sea, fíjate, es como si esta fuera F, ¿no? En esta ecuación de aquí. Entonces, si integras F de R' sobre el volumen de todo el espacio, pues nada más te queda la F de R. Y en este caso, como estás integrando la rho de R', pues te queda la rho de R, ¿no? Es lo mismo. Nada más que la función, en lugar de llamarse F, se llama rho. Gracias. No hay que. Bueno, entonces me queda este resultado. Entonces, las leyes de Gauss y de Coulomb son iguales. Bueno, y ese, pues fíjense que es muy curioso, les decía la otra vez que es muy curioso que estas dos personas hayan llegado casi al mismo tiempo, al mismo resultado, ¿no? Nada más que por dos caminos diferentes. ¿Alguno de ustedes conoce algún otro descubrimiento en el que haya ocurrido eso? Que dos personas hayan llegado al mismo descubrimiento o a descubrimientos similares casi simultáneamente. Pues el cálculo, ¿no? Newton y Leibniz. Newton y Leibniz. ¿Y quién más? A ver. Heisenberg y Schrödinger, ¿no? Heisenberg y Schrödinger. Sí. Heisenberg y Schrödinger llegaron a la mecánica cuántica, nada más que Schrödinger llegó a la mecánica cuántica por medio de una ecuación diferencial que se conoce como la ecuación de Schrödinger, que es esta de aquí. Miren, es así. Esta es la ecuación de Schrödinger. Y Heisenberg llegó a esta otra ecuación. Una ecuación matricial, ¿no, profe? Es una ecuación matricial, nada más que digamos, ya puesta en su notación, es así. Y esta H de aquí es la energía cinética más la energía potencial. Y entonces luego se dieron cuenta de que esta cosa de aquí era la energía cinética y resultó que Heisenberg y Schrödinger estaban haciendo lo mismo. Nada más que se dieron cuenta un poco después. Resulta que uno puede poner a estas funciones de aquí, uno las puede entender como elementos de un espacio vectorial
de la misma manera que uno entiende a estos vectores como si fueran miembros de un espacio vectorial. Entonces resultó que estaban haciendo lo mismo, nada más que lo estaban escribiendo de manera diferente. Pero era exactamente el mismo descubrimiento y lo hicieron casi al mismo tiempo, pues. Casi no hay ninguna diferencia entre lo que descubrió uno y descubrió el otro. Y eso, pues está padre, quiere decir que los conocimientos están como en el aire, ¿no? O sea, están como ahí esperando a ser descubiertos y entonces es muy posible que dos personas descubran la misma cosa, aunque sea que cada quien la descubra de una manera diferente. Bueno, entonces ese es otro ejemplo, ¿no? De cómo se pueden descubrir. Bueno, y me gustaría hacer un comentario final sobre esta cosa, porque la vez pasada alguien comentó que si la función de Green, que no sé qué. Entonces, fíjense que a lo que llegamos en esta clase es a esto. Este es el resultado, bueno, es uno de los resultados, digamos, yo creo que hay dos resultados importantes en esta clase. Uno fue ¿no? Que la divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo es 4pi por la delta de Dirac. El otro resultado importante fue que la ley de Gauss y la ley de Coulomb son equivalentes. Eso es una consecuencia de esto que tenemos aquí. Y bueno, este es el resultado importante. Pero ustedes recuerden que esta cosa de aquí también teníamos otra manera de escribirla, ¿no? A ver si alguien se acuerda. Esto, R menos R' entre R menos R' al cubo. ¿Cómo se puede? Bueno, creo que... El sí, el gradiente, ¿no? como el gradiente, ajá. El gradiente de 1 entre R menos R', ¿no? Y entonces, bueno, pero con un menos, ¿no? Entonces aquí lo que les queda es que esto es menos el laplaciano de 1 entre R menos R'. Y esto es igual a 4pi por la delta de Dirac. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen un operador diferencial, como por ejemplo el laplaciano, entonces, o sea, cualquier operador lineal, no tiene por qué ser el laplaciano, puede ser una cosa más complicada. Puede ser, por ejemplo, esto. Puede ser el laplaciano más R punto el gradiente, en fin, o sea, puede ser cualquier cosa, una cosa así, tan complicada como esta o más. Entonces, si ustedes tienen un operador diferencial que actúa sobre una función, por ejemplo, sobre la función, ¿qué les gusta? Sobre la función phi, y ustedes, y resulta que esto es igual a alguna otra función, ¿no? Para encontrar la solución que me dice quién es phi, lo que se hace es que se busca la función de Green. La función de Green cumple con que esta L multiplicada por la función de Green es la delta de Dirac. Entonces, esta cosa de aquí se llama función de Green y de hecho pues es una cosa que depende de R y R'. De hecho, depende de R menos R', pero bueno, esto solo es cultura general, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me podría decir cuál es la función de Green del laplaciano? A ver, les escribo el resultado de la hoja anterior. Entonces, a ver, ¿cuál sería la función de Green del laplaciano? A ver, comparen esto. Así se define la función de Green, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería la función de Green del laplaciano? Nada más comparen una con la otra. Bueno, pues ya se acabó la clase, entonces, Menos 4pi entre la magnitud de R menos R'. Menos 1 entre 4pi. Exactamente. Esta es la función de Green del laplaciano. Y es muy importante porque el laplaciano sale cuando estudian fenómenos de difusión en líquidos o en gases,
sale el laplaciano. Entonces, saberse la función de Green, si a ustedes lo que les interesa, por ejemplo, es la industria petrolera o cosas así, la función de Green es muy importante en las ecuaciones de Stokes, que son las que tienen que ver con el flujo de líquidos o gases o lo que sea. Entonces, en ese caso, la función de Green del laplaciano es muy importante, ¿no? Entonces, pues ustedes fíjense que, o sea, lo que salió es que uno puede escribir la solución en términos de la función de Green, ¿no? Como una integral de la función de Green. Pero bueno, eso es cultura general. A mí lo que más me importa es que entiendan la delta de Dirac, más o menos cómo funciona, que sepan esto, que entiendan este resultado, de aquí, de aquí, ¿no? Y que entiendan que este resultado es equivalente al de la ley de Gauss, que es este de aquí, ¿ok? Que es este de aquí, y me interesa que entiendan esta propiedad, y esta propiedad de aquí, ¿no? Esas cosas que les acabo de mostrar son las cosas importantes que ocurrieron en esta clase. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, o ya nos vamos. ¿Qué me dicen? No, profe, por el momento todo bien. Bueno, muy bien. Pues entonces la clase quedó para el viernes. Termina la tarea quedó para el viernes. Entonces ahí les pido que la entreguen, ¿no? Viernes a las 11:59 de la noche. Sale. Pues si no hay más preguntas, nos vemos la clase siguiente. Nos vemos. Hasta Gracias. luego, Gracias. que les vaya bien. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.